Estos fueron creados por Dios en el sexto día de la creación. En este sentido, y según la Biblia y el Corán, Adán fue creado primero y Dios, al verlo solo, decidió que necesitaba una compañera que fue creada a partir de una costilla del mismo Adán. Asimismo, los primeros hijos de la pareja fueron Caín y Abel, y posteriormente Set, además de otros hijos e hijas a los cuales no se les adjudica nombre alguno en los textos sagrados, cosa extraña. En este contexto, toda la historia del origen de la humanidad está recogida en el libro del Génesis. Sin embargo, dicho texto no menciona a ningún autor. No obstante, la mayoría de estudios académicos están de acuerdo en que tiene su origen en varias fuentes y en distintos autores. Pero, ¿cuál es la visión que podemos leer en el Génesis sobre la creación del hombre y la mujer? ¿Cuál es el significado del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Fue Satanás el que indujo al pecado original? Bien, pues doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología y psicoterapeuta, gracias por estar una noche más en Luces en la Oscuridad. Esta es tu casa. Gracias, Pedro, y a ustedes por la invitación. Un placer contar contigo, Isaac. ¿Cuál es la visión que podemos leer en el Génesis sobre la creación del hombre y la mujer? Mira, para empezar quisiera yo comentarte que es necesario, cuando se habló del segundo objetivo de la Sociedad Teosófica, del estudio comparativo de la ciencia, de la filosofía y de las religiones, tiene un elemento importante aquí. La literatura de todas las grandes religiones, y de algunas no tan grandes, en el momento en que fueron escritas, no fueron escritas de forma, vamos a decir, expuesta. Yo diría, para poder entenderlas tienes que utilizar claves. La literatura de este calibre tiene claves para entenderla. La clave más simple es la llamada letra muerta, la simple narración, y si tú te vas con esa clave, tú te pierdes toda la riqueza que está atrás de ella. Segunda, estas obras son de origen judío. Para poder penetrar en su conocimiento, tendríamos que consultar otras obras, como son el Sefer Yetzira, el Sefer Zohar y el Sefer Denouda, que son libros cabalísticos. Realmente el pasaje del Génesis, está lleno de simbología y oculta una gran cantidad de información para el investigador y para las personas que asumimos que hace X cantidad de miles o millones de años, o bueno, la Biblia decía 4,000 años, pero ahora ya es eso, ya lo ven como simbólico. Incluso cuando se habla de los 7 días de la creación ya se sabe que son 7 edades, pero bueno, que había 2 personas, primero fue una, después porque se sentía solo crearon a otra, etcétera, etcétera. Toda esta parte que ha sonado y que incluso se ha llevado al cine y que hay bastante literatura, tiene un significado, o por lo menos podemos tener una interpretación desde el punto de vista al que estamos hablando esta noche. Por ejemplo, el Génesis inicia en el capítulo 1 con la creación. Había esas tinieblas y el Espíritu de Dios flotaba sobre ese inmenso vacío, esa inmensa plenitud que existía. De ahí aquello que denominamos Dios, y que lo dijo muy bien José ahorita que acaba de la entrevista, aquello que no es al concepto de Dios que tenemos tradicionalmente y que cada persona tiene una imagen, casi todos antropoformizada, ¿no? Una figura humana. Estamos hablando de lo que llamó Blavatsky la seidad. Aquello que de alguna manera tiene y no tiene relación con nuestro universo, porque emana el universo de él, pero él no deja de ser lo eterno, lo inconmensurable, lo omnisciente, lo omnipotente, etcétera, etcétera. A partir de ahí dice el Génesis que hay 7 días de creación, y que en el último día, me parece que es el penúltimo, crean al hombre, la primera creación del hombre, y en el 7º creo que descansa, más o menos así. Ese pasaje habla del llamado hombre celeste, lo que en la literatura cabalística le llamaban el Adán Kadmón. Si tú vas a la literatura, a los mitos griegos, sabrás que el concepto de la creación, de Zeus sale de la cabeza, es creada Atenea, ¿no? Y de las demás partes del cuerpo son creados los demás dioses menores. Esta es semejante imagen podemos trasladar a la imagen de este hombre celeste o este hombre creado en el 6º día. El hombre que después en el 2º capítulo es creado del barro de la tierra, pues difiere de este hombre. El hombre del barro de la tierra, creado en el 2º capítulo, es la primera raza humana
de la que se habla en las antiguas tradiciones y en la antigua sabiduría. Y ese hombre de la primera raza, como estamos más o menos comentándolo, iba a la par, como dijo José, con la formación de la tierra. Después viene una segunda raza, y todas esas razas eran asexuadas, no había sexo. Tanto que es interesante en el pasaje bíblico. Dice, y Adán, que fue el creado del barro de la tierra, por aquellos, dice, primero hay varios creadores. Tú vas a notar por ahí que está Jehová, pero también están los Elohims. Y la presencia de ellos es muy interesante. O sea, no hubo un solo creador, hubo varios creadores. Y ahorita lo vamos a señalar. Bueno, se asume que Adán ha sido creado y que le has dado para moverse el paraíso. Perdona un momentito para no perderme. Sí. Si hay muchos creadores o varios creadores, significa que hay delante del Adán terrestre, del Adán y Eva, ¿hay otro Adán? Esa jerarquía de creadores son 7 jerarquías creadoras. El Adán Cadmón, el hombre celeste, son esas 7 jerarquías, esos 7 constructores de los que Adán, el Adán terrestre, es copia de ellos. O sea, el Adán Cadmón son 7 señores. Sí, 7 dioses. Huestes de seres. Aquí no hay un dios, hay huestes de seres. Los Elohims. Los Elohims. Que después es mencionado cuando dice, ahora cuidado que no coma del árbol porque va a ser como nosotros. Hablan en plural. Y en el pasaje bíblico viene en plural. Y eso lo tenemos en el Génesis. Sí. Ahora, vamos a seguir adelante. Crean a este hombre, hombre de la primera, segunda raza, que era sexuado. Es muy interesante. Cuando se habla de que dice Jehová que quiere crear, hacerle una pareja porque está solo, difícilmente podemos entender a alguien que no tiene conciencia que pueda tener sensación de soledad. Pero esas son las formas alegóricas en que se menciona en el pasaje. Duerme en Adán, dice, cae en un sueño y es tomado a la costilla y de ahí es hecho a Eva. De acuerdo a la enseñanza oculta, en ese momento, Adán y Eva, o sea, la raza asexuada, se divide, se separa y se genera lo que llamaríamos la raza bisexual. En el momento en que se separa Eva de Adán, simbólicamente aparece así en el jardín del Edén, la progenie humana genera la separación de sexos por evolución. Esto pasa a mediados de la tercera raza raíz, la llamada raza Lemur. En ese momento, el ser humano, antes de eso era un andrógino, poseía los dos sexos. Los dos sexos, sí. Sino porque van a sacar a Eva de Adán, hubieran hecho también a Eva del barro de la tierra. No habría necesidad de irse a sacarle a Adán y dormirlo. Ahí está oculto, en la clave que da la Cábala, oculta ese pasaje, esa parte. Bien, estaban los dos en el paraíso, desnudos, y caminaban y andaban y subían y bajaban. Bien. Y les dicen los Elohims, tú puedes comer de todo lo que hay, excepto de 2 árboles, o por lo menos sobre todo de uno, el árbol del bien y del mal. Y bueno, sabemos bien lo que pasó. En ese árbol, dile a un niño de 4, de 5 años que no haga algo, lo primero que va a hacer es ir a hacer lo contrario a lo que tú le pediste. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estaban desnudos y no se daban cuenta que estaban desnudos. ¿Qué significaba eso? Que no había autoconciencia. Cuando ellos comen del árbol del bien y del mal, influidas por la serpiente que los tienta a Eva, y Eva pues dice, a mí el pecado no me lo dejan sola, y ¡bum!, le da a Adán. Y bueno, serás tan grande como... ¿Qué pasa? ¿Quién era la serpiente? De acuerdo a la tradición antigua, era una hueste de Elohims, o una hueste de seres, que le daban al hombre la mente. Ya se habían separado los sexos, ahora podía tener la mente. Era el momento de despertar la mente. Para eso tendríamos que irnos al capítulo 4 del Génesis, y que nuestros lectores, nuestros radioescuchas, lo cojan y vean en el Génesis, y verán, dice, y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de las tierras, las vieron muy guapas, muy probablemente, el pasaje más o menos dice así, las tomaron simbólicamente, se unieron a ellas, y de esa unión a las mujeres les nacieron los gigantes y los grandes maestros de la humanidad. Entonces, empezamos a notar que la literatura judaica
nos habla de una intervención extraterrestre simbólicamente. O sea, porque si yo tengo la mente despierta y me uno a una mujer que no tiene la mente, eso es lo que significa el árbol del bien y del mal, el hijo nace con la mente. Es interesante que nuestro radioescucha verifique, vaya a la literatura del Génesis, no le va a costar mucho. Pues, porque esto no es una interpretación estamos hablando que de la está Cábala. dando. No, estamos hablando de que en la Cábala, en la literatura del Sefer de Yetzirah, el Sefer Zohar, viene esta información, y en la doctrina secreta también Blavatsky la vuelve a repetir. Significa que a partir del momento en que el ser humano adquiere la autoconciencia, se hace ya responsable, y por eso es expulsado de ese lugar, porque en ese momento la ley kármica empieza a funcionar. Antes no. Pongamos un ejemplo. Un niño que tiene 4 años está en la habitación de su padre, que puso una arma de fuego en la cama. El niño la ve, juega con ella, se dispara y hiere a su hermanito o a quien fuere. ¿Quién es responsable? ¿El niño o el padre? El padre. El niño no puede ser responsable. Claro. ¿Por qué vamos a ser responsable a los seres humanos del pecado original si eran como niños o menos que niños? Porque ¿qué representa en ese árbol de la vida? ¿Qué edad le dan a Adán y a Eva? Adán y Eva no eran seres individuales, eran huestes de individuos, ya había gente. O sea, aquí estamos hablando... Ya había más gente. Ya había eso simbólico. Todo está ocultando claves, obvio, las claves tienes que entrar para entender que esto es todo simbólico. Adán y Eva no era un grupo, una sola persona, no eran dos, eran huestes. Originalmente fueron sembrados 7 individuos en la tierra, o sea, 7 seres nacieron en diferentes lugares. Lo interesante acá es que, como una persona, ¿cómo podemos atribuirle un pecado a alguien que es inconsciente? Incluso nuestra sociedad no se hace tan responsable al chico hasta después de la mayoría de edad. Ahora, imagínate a alguien que no tiene autoconciencia. ¿Cómo sabía que no debía comer de ese árbol? ¿Cómo sabía que no debía caer con la tentación de la serpiente? Todo eso es simbólico y oculto. El mismo árbol del bien y del mal está muy relacionado con nuestro árbol de vida personal. Pero bien, a partir de ahí ellos son expulsados. Y empieza verdaderamente la evolución del ser humano. La evolución no solamente física, sino ya empieza la evolución psíquica y espiritual. Pero es que damos por añadido que ya sabemos de que Adán y Eva ya nacieron siendo hombre y mujer, de alguna manera ya eran adultos. O sea, nunca nos habíamos parado a pensar, es que no pone ningún pasaje bíblico qué edad tenían cuando nacieron, si eran bebés, cuando fueron creados por Dios, o tenían 18 o 30 años. No. Todo eso es parte de lo que yo le estoy tratando de transmitir. Claro, perdona, pero claro, lo que hemos leído siempre es que primero los padres Adán y Eva tuvieron Caín y Abel. Caín mató a Abel. No es ni Caín ni Abel. La descendencia, ¿cómo llegó? Hubo ahí pues un incesto de la madre con uno de los hijos. Que es lo más común que la gente llega a pensar, bueno, si no había nadie más. No, ya había seres humanos. No nos lo han explicado nunca. Hombre, simbólicamente, entrar a los detalles de describir ciertos conocimientos que están en la Biblia. Es como lo que decía el Maestro Jesús en los Evangelios a sus discípulos. A vosotros es dado a conocer los secretos de mi Padre. Pero la gente les habló como parábolas porque son como niños. No puedo hablar abiertamente a las personas de aquellos secretos que solamente son para las personas que lo puedan entender, para los que se han preparado, para los que tienen cierta calidad de vida. Entonces pueden utilizarlo para el bien. Recuerda que el conocimiento es poder, Pedro. Y ese conocimiento, sobre todo estos conocimientos en su momento y actualmente, sirven para mucha gente que no tiene la mínima calidad humana ni ética para abusar de los más débiles y aprovecharse. En manos de gente sabia nos ayudan y nos influyen para que seamos mejores seres humanos. Entonces, sí hay un conocimiento que está oculto, y eso es una de las claves que hay. Yo no he hablado de más hay varias, la clave astronómica, clave astrológica, o sea, la clave antropológica, etcétera, etcétera. Existen varias claves para analizar, para entender la literatura bíblica. No podemos irnos simplemente con la primera, sobre todo el Pentateuco, los primeros libros del Antiguo Testamento. Lo mismo sería parte de los evangelios. Hay varias parábolas del Maestro Jesús que hablan con varios niveles de significado, como también lo hemos tocado en alguna otra entrevista. Lo interesante aquí es que a partir de la salida de Adán y Eva, ocurre ya la cuarta raza, la raza Atlante.
La raza Atlante es la raza en que si llega al máximo, vamos a decir, de la caída del espíritu en la materia. Perdóname, un pequeño paréntesis. Sí. Raza Atlante, estamos en la cuarta raza. Sí. Sí. Estamos hablando de Lemuria, de los Atlantes. Estamos hablando de 10.000 años antes del nacimiento de Cristo. No, hablamos de millones de años. Millones de años. La raza Lemur, varios millones de años, de acuerdo a la literatura, a la sabiduría antigua, y posteriormente vino la raza Atlante. Como dice Jesús, las razas no morían y desaparecían, sino que se mezclaban con las nuevas, porque las nuevas nacían de las combinaciones de las anteriores. Antes de la raza Lemur fue la Hiperbórea. Hubo varias razas previas y de acuerdo a la enseñanza habrán 2 razas más después de la Indoaria, simbólicamente en la que vivimos, que es una combinación, porque cada raza tiene subrazas. O sea, nuestra raza tiene su raza latina, su raza nórdica, etcétera, etcétera. Y combinaciones con las razas anteriores, como es la raza china, que es la amarilla, la piel roja, la negra, que vienen que son mezclas de razas anteriores y se combinan con las nuevas. Esto es lo que nos dice la tradición antigua. Lo interesante aquí es que es un reto para todos nosotros, sobre todo para el que nos escucha, que se cuestione. Nuestro origen no es un origen, vamos a decir, por casualidad. Tenemos un origen divino. Nuestra esencia, la mónada que está en cada uno de nuestros corazones, fue sembrada en el origen por los 7, vamos a decir, los 7 espíritus que están a diestra y siniestra del trono de Dios. La mónada es el espíritu. El espíritu, lo La eterno, esencia. la esencia, lo eterno en nosotros. Esa parte está en nosotros. Esos 7 constructores o 7 ángeles o 7 dioses o 7 divinidades que emanan de la Trinidad, de aquel aspecto, en Cábala es de Keter, Choshma y Bina, de aquel aspecto, los 7 sefirot son los que nos construyen de acuerdo a la visión cabalística, pero cada tradición tiene sus nombres. De esos 7 ángeles de la presencia emanamos nosotros, nuestras mónadas, nuestras esencias divinas. Lo posterior, las demás jerarquías construyen nuestros demás vehículos y los espíritus de la naturaleza y la tierra nos da el traje físico. Eso es la enseñanza. Perdóname, Isaac, si lo racionalizo eso desde el punto de vista de la teoría de la evolución, me he perdido entonces. Porque si tú me hablas de millones de años antes el ser humano, o sea, Dios o los Elohims ya construyeron a estos seres, a nuestros primeros padres, haces mención a millones de años atrás en la Lemuria antigua. Desde el punto de vista de la evolución de Darwin, si el Homo sapiens apareció entre 2 millones a 1 millón de años hacia atrás, ¿no? No más, ¿éramos monos? ¿Cómo éramos? ¿Cómo era nuestro Adán y nuestra Eva? Mire, Se ha perdido el eslabón. no se encuentra, por eso. Aquí hay una gran diferencia. Hay puntos de mucho acercamiento a la teoría evolutiva. Un punto que es muy importante es que la conciencia divina busca nuevas formas. Aquello que nos da la conciencia busca nuevas formas para manifestarse. En los animales se manifiesta de una manera, en las plantas de otra, en los minerales de otras. En el ser humano alcanza la cúspide en nuestra evolución porque hay autoconciencia. Esa es la gran diferencia. O sea, ahí se empata con la teoría evolutiva de Darwin. La diferencia es que no es la forma la que cambia. Las formas se mejoran porque la conciencia busca nuevas formas para manifestarse. La enseñanza oculta no habla de que venimos de los monos. Habla que venimos de seres que se han evolucionado y que en algún momento hubo combinaciones con los animales. Esa es una parte compleja, difícil de explicar, pero que ocurrió en un momento en que el ser humano recibía la mente. En ese momento fue un momento álgido. Las jerarquías que nos dan la mente, no todas aceptan darla porque la forma del hombre, el recinto estaba imperfecto. Unas acceden porque la ley les obliga, otras se niegan. Y queda una parte de esa humanidad, entre comillas, muy primitiva, sin la mente. Esos cometen ciertos actos que violan la naturaleza y generan el problema de los monos o antropoides que tenemos ahora. Esa parte requeriría hablarla con más calma, pero definitivamente la enseñanza oculta no habla que venimos de los animales. El hombre es anterior a los animales, o sea, el hombre.
el ser creado en las primeras razas es previo a la creación del animal. ¿Ese hombre somos nosotros? Sí. Y entonces ese hombre que ha ido evolucionando con la teoría de Darwin, ¿dónde está? Ese hombre es una combinación de... Es lo que yo te quiero decir, a ver, te lo explico. Aquellos seres que no tenían la mente en su momento, se mezclaron con los animales. Y se originó lo que le llaman la raza muda. O sea, indirectamente el chimpancé, cierto tipo de antropoide, tiene que ver con la raza, lo que llamaba la raza muda, lo dicen en los escritos. Pero eso significaría entonces que ese hombre primigenio desapareció al mezclarse con esa raza muda. No, no todos. Los que tenían la mente siguieron su evolución, de eso somos nosotros. Los que cayeron en ese enfoque, en ese aspecto, generaron ese proceso, y por eso tenemos a, digamos, estos parientes de segundo orden que no pueden hablar. Eso es lo que dice la enseñanza. Es más complejo esa parte. Isaac, podríamos estar también contigo hablando horas y horas de este particular. ¿Qué hay de esa segunda mujer de Adán, de Lili, que bueno, también aparece? Se habla mucho de ella. El tema de Lili también, aunque el pasaje no lo dice, ¿no? La literatura de los del Antiguo Testamento no menciona esa parte, o por lo menos no lo hace abiertamente. Eso nos lleva al tema del mal. Tú también tocaste ahorita, hace un momento, que si podíamos dilucidarlo. De acuerdo a la enseñanza oculta o a la tradición, a la sabiduría antigua, no existe el mal per se como lo conocemos. Existe una polaridad. Lo imperfecto que evoluciona a lo perfecto, en el sentido en que nosotros estamos adquiriendo. El universo no es perfecto. Una parte de aquello que emanó el universo, y por haber emanado una parte de aquello que llamamos la seidad o Dios, para que nuestro radioescucha lo entienda, es imperfecta. Este universo no es perfecto, está en evolución. Si fuera perfecto, si fuera omnisciente, omnipotente, etcétera, no habría evolución. Evoluciona porque hay imperfección. Pasamos de fases primitivas a fases más desarrolladas, de fases más limitadas a más expansivas. El universo evoluciona, significando que se está perfeccionando. Por lo mismo, puede haber muchísimos fallos en el proceso de desarrollo. Eso es importante. Entonces, ¿qué es el mal? Aquello imperfecto que está en la perfección, y que sobre todo aquello que nos pone obstáculos para que nosotros, a través del dolor, corrijamos nuestro proceder, nuestras conductas, y cambiemos hacia el equilibrio y la armonía. El mal es parte de la naturaleza, en el sentido en que lo conocemos. Ya habíamos hablado en una ocasión que no podemos negar que el bien y el mal, las dos polaridades como el yin y el yang, están irremediablemente unidas. ¿Sí? Isaac, en Génesis, creo que es, en Génesis 1, capítulo 27, creo que dice algo así como, y creó Dios al hombre a su imagen y los creó varón y hembra. El hombre celeste, no el hombre de barro. Por eso es la diferencia y la imperfección. Somos copia de copia, no directos. Pero al crear Dios al hombre celeste, varón y hembra a su imagen y semejanza, significa que Dios era, como antes hemos dicho, tenía los dos sexos. Porque si era imagen y semejanza, era hombre y era mujer. Al Adán Kadmon, sí. Al hombre celeste, sí. Las jerarquías son asexuadas, son andróginas. Tu alma no tiene un sexo, es andrógina. El sexo lo tiene el traje físico. Es más, el niño, al nacer, hasta los 3 meses muestra el sexo, aunque genéticamente se sabe que va a ser niño o niña. O sea, previo a los 3 meses, y eso la ciencia lo ve, en todo el proceso de nacimiento del niño, desde que se fecunda el óvulo hasta que nacemos y salimos del vientre de nuestra madre, que es el paraíso famoso, recorremos todo el proceso evolutivo del ser humano. Por eso no hay sexo en los primeros meses, porque éramos andróginos, no había sexo definido. Bueno, el sexo de los ángeles dicen que es andrógino. Bueno, este tema va para más, Pedro, y quizá podamos abordarlo. ¿Quieres que lo abordemos la semana que viene? ¿Lo ampliamos ese mismo tema? No hace falta que vayamos por otro. Hacemos una pequeña recopilación de este mismo tema al inicio de este árbol de la vida y de esta iniciación del Adán y el Adán Kadmon. Estos 7 Elohims o creadores, estos señores que crearon este Adán Kadmon, de la que fue producida la primera raza sin sexo, que de ahí provino la segunda raza, el Adán, Eva o Yod-Jebá, que eran andróginos inactivos, como tú bien has dicho, el Adán celeste, que fue creado por los 10
los 10 sefirots del mundo yetziratico, Sí. y los 7 ángeles de un mundo aún más inferior que engendraron por su poder común al Adán terrestre, que después conocemos como Adán y Eva. ¿Sí? Lo hablamos la semana que viene. ¿Cuándo te va bien? Sí, sí, y sobre todo aquí hay un pasaje que yo quisiera que nos escuchara nuestro radio escucha. Es el libro de Isaías 45:7, dice, encontramos estas palabras. Yo formo la luz y creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo la maldad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Y en el otro que dice de Amós 3:6, habrá maldad en una ciudad sin que el Señor la haya creado. O sea, no, lo que no deseo es, lo que deseo en parte es que se cuestione nuestro radio escucha. ¿Qué es el mal y qué es el bien? Ese aspecto que todos llevamos internamente y que la psicología le denomina a través de la visión junguiana la sombra. No es nuestro enemigo, al contrario, es el aspecto que nos va a hacer crecer, porque sin esa oposición, sin ese dolor y sufrimiento que nos provoca esos aspectos, no creceríamos. Imagínate que no hubiera mal en la tierra. Tampoco habría bien, porque la persona necesita la polaridad para entenderlo. Ese árbol del bien y del mal. Suponte que no hubiéramos comido. ¿Qué estaríamos haciendo ahorita? No habría evolución, porque la evolución es el proceso de ir tomando decisiones y buscando crecer y desarrollarnos. ¿La semana que viene? La semana que viene. ¿Continuamos? Sí. Isaac Joly, doctor en psicología, psicoterapeuta, gracias por estar con nosotros esta noche para hablar ya, no hoy de teosofía, aunque sí que hemos hablado de teosofía, pero para hablar de ese conocimiento de la divinidad o de los dioses, de ese Génesis, ¿no? Sí. Que antes comentamos, el árbol de la vida. Esta noche volveremos a hacer un árbol de la vida 2 la semana que viene. No os lo perdáis porque suena muy interesante este tema. Gracias, Isaac.